¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de sábado, donde vamos a atender otro aspecto, otro matiz del boxeo de primer nivel, que es aquel relacionado con situaciones escandalosas. Porque hay que aceptarlo, el boxeo en general tiene también ese lado, los matices escandalosos, situaciones que escapan muchas veces al plano estrictamente deportivo. Y tenemos dos o tres tópicos para tratar, uno relacionado con Devin Haney, otro con Oscar de la Hoya y Eddie Hearn. También lo tenemos el caso de Caleb Plant con sus últimas declaraciones y por supuesto el último de los acontecimientos que han impresionado mucho, que es esa pintura arrojada sobre Sandy Ryan previo a su pelea contra Mayer en la jornada de este viernes. En el caso de Devin Haney es un habitué. Es un abonado a las situaciones extrañas que siempre está llamando la atención y en estas últimas horas presentó una demanda contra Ryan García. La demanda fue por daños, por agresión, fraude e incumplimiento de contrato en relación con la violación de las normas sobre dopaje que incumplió, por supuesto, Ryan García en aquella pelea que quedó no contest, para la cual, como ustedes se recuerdan, Ryan García fue sancionado por un año por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York y debió pagar una multa de algo así como $1 millón. En el caso de Devin Haney, él alega que nunca habría peleado contra alguien que hubiera ingerido sustancias ilegales para mejorar su rendimiento. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que pienso de todo esto? De que evidentemente Devin Haney está malherido y con su carrera literalmente terminada luego de haber sido expuesto por un hombre más grande que es verdad llegó con sustancias en el cuerpo, pero es una pelea que él debió cancelarla antes de que la misma ocurriera, porque ya había violado las normas en el propio pesaje y así todo lo aceptó. Un Devin Haney que en general siempre jugó con ventaja contra todos sus rivales, especialmente por el tema de la rehidratación, por las ventajas de peso. Hay pruebas concretas de que llegaba por encima de, de las 160 libras en peleas de 135 y en 140 libras. ¿Qué pasará si esta demanda sigue adelante? ¿Qué pasará si gana la demanda? Está claro que Devin Haney cambiaría la historia del boxeo. Está claro también que sentaría un precedente en las cortes contra cualquiera que use sustancias en el futuro porque podría ser demandado. Por ese lado, tal vez está haciendo lo correcto, porque definitivamente sería una suerte de caballo de Troya contra algo que nunca tuvo una cultura legal concreta de cancelar cualquier caso de uso de sustancias y todo navega por una zona confusa en la cual muchos profesionales se aprovechan de eso. Tampoco tendría necesidad de seguir boxeando. Si gana la demanda, Ryan sería su verdadero pozo petrolero, como muy bien lo definieron en un artículo que estaba leyendo en uno de esos portales de boxeo, que lo catalogan de futuro pozo petrolero. Es obvio que Devin Haney lo busca por el lado del dinero. El asunto es el otro. Si no prospera la demanda, si la justicia entiende que Devin Haney no tiene razón, tenemos en cuenta un factor. En primer lugar, que Devin Haney ya no puede pelear en 140 libras por más que ostenta un cinturón interino, por más que mantiene el invicto luego de que la pelea quedó en no contest, él ya no está en condiciones de pelear en 140 libras y obviamente tampoco da la talla para pelear contra ningún 147 libras. El knockout que le aplicó Ryan García, la paliza que realmente fue vapuleado en ese combate, lo dañó demasiado y quizás, como le decíamos, no debió aceptar en aquel momento enfrentar a un hombre que se pasó por tanto en la balanza. Hay que pensar hasta dónde Devin Haney no tiene culpas también en toda esta situación en la cual ha dañado por completo su imagen. Y por ahí, como alguno lo escribió en las redes sociales, todo esto no es más que un castigo por aquello que siempre le reclamaron, que no le haya otorgado la revancha a Vasil Lomachenko. En otra de las situaciones escandalosas de este fin de semana, Eddie Hearn se burló de Oscar de la Hoya haciendo una parodia televisiva y recordándole, entre otras cosas, que se le fue Canelo y lo demandó.
También le recordó que él finge representar a Jaime Munguía, pero no lo hace. También le recordó que Virgil Ortiz ha vendido un par de miles de boletos en sus peleas y además también puso el dedo en la llaga en el sentido de que Ryan García está vetado y le dijo que Devin Haney lo está demandando de nuevo. Y después se despidió de manera jocosa con un que tengas un buen día. Todo eso está en un video que ha circulado en las redes sociales, que se ha hecho viral. El punto es que Eddie Hearn evidentemente se está contradiciendo. Hay mucha incongruencia en este último relato. Vamos a recordar, en primer lugar, y no esto no es una defensa de Oscar de la Hoya, pero sí es un ataque a las incongruencias de Eddie Hearn. En primer lugar, porque cuando Canelo demandó a Oscar de la Hoya, también lo demandó a DAZN y obviamente a Eddie Hearn, que fue el que metió a la televisora en un tremendo embrollo, ¿se acuerdan con aquello de los 300, 500 millones, 300 y pico de millones, 365 para ser más concretos, con el que firmaron aquel absurdo contrato con Canelo Álvarez que nunca fue adelante? Después, cuando habla de Ryan García y le recuerda todo el lío en el que está metido, no olvidemos que hace muy pocos días atrás, de hecho yo lo cité en uno de mis videos, él estuvo coqueteando con Ryan García, lo estuvo defendiendo, por aquello de que Ryan García es una máquina de hacer dinero y Eddie Hearn está siempre allí en la vuelta como un águila buscando en qué momento le hinca el diente y lo lleva para su lado. Entonces lo que dijo no tiene sentido alguno, porque él también quiere tener a Ryan García con todos sus defectos. El hecho de que lo haya elogiado para llevarlo a su lado, al punto de que Devin Haney le reclamó por esa razón. Ahora, cuando se refiere a Virgil Ortiz, que es verdad, ha vendido muy pocos boletos, también es otro absurdo. Absurdo por venir de quien viene. En primer lugar, porque Enejar fracasó con Edgar Berlanga. Le prometió algo que no le pudo cumplir y Berlanga lo consiguió por su lado, que fue la pelea contra Canelo Álvarez. No por un acaso, cuando peleó Berlanga contra Canelo, él no estaba encima del cuadrilátero. O sea, él no tiene ya nada que ver con Berlanga y lo convenció de hacerle un contrato por 3 peleas, prometiéndole esa pelea que no se la consiguió. También hay que recordar que Eneher fracasó con Subriel Matías. Le firmó un contrato, le prometió muchas cosas y lo único que le pudo conseguir fue un rival que vino a ganarle en el propio Puerto Rico. Un verdadero desastre. Ese contrato ahora está viendo cómo hace Subriel Matías para reanudar su carrera que venía muy bien. También fracasó en ese torneo de pelea contra Frank Warren, que se las ganó todas. Es decir, sus muchachos no hicieron nada. Frank Warren lo está vapuleando en sus peleas en esa competencia que siguen allí en Arabia. Y lo más importante de este Eneher, que ha fracasado con Jaron Ennis, en que el primer lugar le hizo un contrato muy parecido a Subriel Matías y a Berlanga, haciéndole grandes promesas. La primera promesa era que iba a unificar todos los títulos en 147, por eso lo llevó de su lado, y si subía a 154 le iba a conseguir una pelea, ya sea en 147 o en 154, con Terence Crawford. No le ha conseguido nada. Jaron Ennis no ha conseguido unificar con nadie, incluso ha inventado ofertas de peleas que no hizo, como la que supuestamente le envió a Stanionis, y el propio Stanionis lo mandó callarse, dijo que él no había recibido nada. Y por el lado de las 154 libras, prometió, amenazó que iba a subir y nunca subió. Y terminaron ahora reciclando a Karen Chaksdian, a quien ya enfrentó y venció Jaron Ennis, para su próxima pelea. Es decir, Oscar de la Hoya no es ningún santo reciclado, pero menos lo es Eddie a la hora de cobrarle cosas que primero tiene que mirar su techo, que se le han apedreado por todos lados, y los dos, Oscar de la Hoya y Eddie Hearn, a los dos se le llueve el tejado. Por eso todo lo que está aquí escrito es una verdadera incongruencia. Y esta es la madre de los escándalos de este fin de semana, porque a propósito de Eddie Hearn, esto sucedió este viernes, fue presentada una denuncia policial en Nueva York por lo sucedido con la ex campeona del peso welter de la OMB, que fue rociada con pintura roja cuando salió de su hotel para defender su cinturón contra Micaela Mayer en el Madison Square Garden este viernes a la noche. Fue realmente un verdadero escándalo en una pelea que fue realmente un peleón. De hecho, está siendo candidata a pelea del año dentro del boxeo femenino. Ganó Mayer en las tarjetas, pero todo lo raro que sucedió alrededor de esto
es que están acusando al equipo, a la gente, a los seguidores, o vaya a saber quién tenga relación con Meyer, de que utilizaron eso como una estrategia para quitarle concentración, para ponerla nerviosa, para afectarla, lo que ustedes quieran. Acusan, hay una acusación directa al punto de que están yendo a la policía y van a incluir todo eso. O sea, se va a ordenar una investigación a los equipos y esto promete ser un escándalo mayor. Puede aparecer cualquiera haciendo cualquier tipo de declaración y eso va a cobrar mayor dimensión. Y más allá de que el triunfo fue aceptado de Meyer, realmente fue un buen triunfo, la propia Sandy Ryan reconoció que le ganó la pelea, por más que terminó allí muy pareja. Todo esto va a generar que va a ser intoxicado el resultado y va a tener que intervenir la Organización Mundial de Boxeo y queda la puerta abierta a esa exigencia, a ese pedido de una revancha. No van a tener más remedio que darle la revancha y esa revancha va a suceder. Pero claro, todo esto genera un precedente. Yo no recuerdo un caso parecido, más allá de que dentro del boxeo pasa de todo, pero yo no recuerdo algo parecido y menos en el boxeo femenino. De ahí entonces a que esto va a seguir dejando tela para cortar, vamos a seguirlo de cerca, pero es el gran escándalo, la madre de los escándalos del fin de semana. Por último, en este resumen de situaciones escandalosas, Kyle Plant es el nuevo protagonista. Él, como todos sabemos, es el verdadero hijo de la mala sangre. Si no la hay, la fabrica. Y en estas horas volvió al primer plano. Estaba sonando, esto es algo que debemos recordar siempre, como el principal rival de Canelo Álvarez, porque cuando termina la pelea de Canelo Álvarez con Edgar Berlanga, Canelo había dicho que tenía que reunirse para definir su próximo oponente con Al Haymon y Luis de Cubas. Luis de Cubas es el representante, el manejador precisamente de Kyle Plant, por eso uno podía suponer que era lo obvio, imaginar a Plant como el primer candidato. Pero Plant sobre eso dijo que no ve cercana esa pelea, lo cual está transmitiendo un dato interesante entre líneas, que él ya no figura entre los candidatos a pelear contra Canelo Álvarez. O sea, ya lo podemos descartar. Dijo Plant que antes quiere, él obviamente, él quiere pelear contra Canelo en una revancha, pero antes quiere otros rivales y puso dos nombres sobre la mesa. El primero de ellos, Jermall Charlo, el segundo, Edgar Berlanga, o viceversa. Puede ser Berlanga primero y Charlo después. Este Charlo es alguien con el cual él tuvo un muy fuerte altercado, recuerdan ustedes, antes de la pelea de Crawford con Errol Spence en un gimnasio allí de Las Vegas, entre los grupos que acompañaban a uno y otro, hubo de todo, golpes, y dentro de esa trifulca, él le aplicó un enorme bofetón a Jermall Charlo que dejó la sangre encendida. Y como quedaron, como se decía en la escuela, en un cortá para la salida, ¿no? O sea, está pendiente un duelo entre ambos y como que Plant aprovecha a recargar las baterías de esa posible pelea, porque el morbo vende y esa pelea es muy fácil de organizar en caso de Jermall Charlo esté en condiciones de pelear, ya sea condiciones legales, si no está preso por todos los problemas que ha tenido, o si está bien de la cabeza por todo lo que le ha pasado. Pero si está bien, esa pelea evidentemente puede vender mucho porque son dos nombres de figuras polémicas, controversiales, y la gente va a ir loca de la vida a ver cómo se dan golpes allí en un cuadrilátero. Ahora, con Edgar Berlanga es toda una contradicción. ¿Por cuál razón? Kyle Plant, que hizo comedia antes de la pelea con Canelo, pero fue solo comedia, lo inusual es que en estos días lo trató de idiota a Berlanga por lo de Anthony Joshua. Mucha gente lo trató de imbécil, evidentemente, por lo que dijo y porque además porque asumió que pesó más de 200 libras en la pelea con Canelo. En resumen, las contradicciones a Plant le han dado resultado y está viendo en este momento a Berlanga como una fuente de ingreso porque está allí en la cresta de la ola. Todo el mundo habla de Berlanga, bueno, quiero pelear con Berlanga. El punto es que en este momento Edgar Berlanga está disfrutando a manos llenas del dinero que ganó gracias a Canelo, la está pasando bien y difícil, es muy difícil que él se mantenga en 168 libras. Si en la pelea pesó 200 y pico de libras y él dice que camina por ahí, con esto de estar comiendo, pasándola bien, viajando, no yendo al gimnasio, debe andar muy arriba de las 200 y efectivamente debe ser un peso pesado. Le va a costar mucho volver a 168. Yo dudo que lo haga. El rival sería Berlanga, es verdad.
Si no es Berlanga, el posible rival, el que muchos le han pedido, es precisamente Jaime Munguía, porque están en 168 y sería una pelea realmente que tendría morbo y tendría mucha atención mediática, es decir, daría resultados, generaría mucho dinero, pero en este momento Jaime Munguía está en modo Berlanga. Como buen millonario de los que fabrica Canelo, como dije, en modo Berlanga pude haber dicho, en modo Kovalev. Munguía la está pasando bien, esta vez presumiendo su nueva adquisición, un coche Tesla, que incluso lo publicó en las redes, realmente vale mucho dinero. Y está claro entonces que lo que Canelo paga, paga todo y el negocio bendice a los perdedores. De ahí a que parece muy difícil que lo que estás sugiriendo, Caleb Plan, de una pelea contra Berlanga se pueda dar ahora temprano, e incluso contra el propio Jaime Munguía, suena muy difícil que se lo pongan en un cuadrilátero. Munguía ahora se va a tomar un descanso, tiene mucho dinero que ganó con Canelo, lo mismo que Berlanga, y Caleb Plan entonces va a tener que rumbear para otro lado. No obstante, él va a seguir trabajando. Ese método de insultar, de pelear, de ir a meterse a los gimnasios, la mala sangre y el morbo le ha dado un excelente resultado. Encontró ese camino para ganar dinero y seguro estamos que nunca más lo va a abandonar, al menos mientras se mantenga boxeando.